pero yo quiero hablar un poquito de la telenovela Voltea para que te enamores, porque resulta ser, mi amor, que yo te conocí fue ahí, de tantos Claro. proyectos. ¿Tú sientes que ese proyecto fue el que te dio más a conocer hasta ahora o hasta, no sé, corrígeme si me equivoco? Bueno, ese proyecto, o sea, de lo que hice en Venezuela y para la audiencia venezolana, siento que fueron dos, fue Voltea para que te enamores y fue Torrente. Y era muy lindo una cosa que pasaba y que pasó mucho posterior a la novela y era que nosotros, por ejemplo, Pascuita, mi personaje, Matilde y Monchito, y a veces la niña que hacía de mi hermana, aunque ella se fue a vivir a Estados Unidos después de esa novela muy rápido, pero nosotros hacíamos reencuentros, ¿no? De familia, entonces nos íbamos a comer a restaurantes, la familia antes de que Juan Manuel Montesino, quien paz descanse, falleciera, nos reuníamos, ¿no? Porque hicimos como mucha conexión. Hasta el día de hoy, Sonia Villamizar, María Antonieta Duque son amigas muy cercanas mías. Y la gente no podía creer que estuviéramos juntos, ¿no? Y era como, no, pero aquí está Pascuita, ¿cómo puede estar Pascuita y Matilde y con Monchito en una misma mesa y Felicita como lo permite? O sea, la gente nos paraba en la calle o se paraba de su mesa a nuestra mesa a hacernos comentarios, a decirnos que les encantó la novela, que qué lindo era vernos juntos, que qué lindo era ver que no era una cosa de que actores que grabaron una cosa y luego se desentendieron, sino que crearon lo mismo que le generamos a la audiencia, ¿no? Y finalizado ese proceso, el productor me dice, bueno, tú vas a ser la protagonista de esta nueva novela y bueno, después de haber pasado por todo este proceso contigo, estamos seguros de que tú eres la persona indicada para hacer este personaje. Y en ese momento también me ayudó muchísimo que por la historia ellos querían una cara que no fuera conocida. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Sandro TV, para seguirles llevando esas entrevistas bellísimas. Y hoy me acompaña una bellísima actriz venezolana que nos deleita porque la han repetido la telenovela como 5 veces en Venezuela, Voltea para que te enamores. La bellísima Felicita, pero a partir de eso ella también ha hecho otras telenovelas, ha sido protagonista, ha hecho más de 15 películas en el exterior y ha trabajado en Colombia, en México, si no me equivoco en Cuba, después ya me va a corregir, y yo estoy súper contento y agradecido porque nosotros acá estamos viendo la telenovela y este encuentro para mí es demasiado bonito de conversar con Zair Montes, actriz y productora de televisión. Mi amor, bienvenida a Sandro TV, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por esa presentación tan bonita y pues por invitarme a tu espacio a compartir con tu audiencia pues un poquito de mí y bueno, y a divertirnos acá. Claro que sí, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar acá para que me cuentes tu historia y a todo este público maravilloso que nos sigue todos los días en nuestro canal de YouTube, Sandro TV. Por supuesto. Said, yo quería empezar contigo preguntándote ¿cómo llegas tú a la televisión? ¿Llegas directamente a protagonista o no? Bueno, es una historia muy bonita porque yo desde un poco más chama hacía como un casting para comerciales y hacía cosas de catálogo, modelaje, todo ese tipo de cosas, pero siempre como mi norte o mis ganas eran como estar en la televisión, ¿no? En la parte actoral, dramática. Recuerdo que lo primero que hice fue un par de castings en Radio Caracas. Ahí tuve la oportunidad, me llamaron para hacer unos personajitos chiquititos en una telenovela que ahorita la verdad no me acuerdo el nombre, pero era con Ámbar Díaz. Okay. Una novela donde ella hacía un personaje
No me acuerdo, pero ella hacía este personaje que fue muy famoso, esa novela fue muy famosa, como que la catapultó a ella y era casi solita o algo así, no, la verdad no recuerdo muy bien, pero yo entré como en una participación especial donde ella participaba, valga la redundancia, en un Miss Venezuela, ¿no? Ok. Y ahí conocí a Julia Lima, que es, bueno, otra actriz venezolana, que ella ya había hecho una serie con de juvenil, con una productora en Venezuela que se llamaba Laura Visconti, que era no era un canal, sino una productora independiente que le producía contenido, pues en su momento a Radio Caracas y también a Venevisión, con quien hicieran mancuerna, ¿no? Y ella me dijo, ve a esa productora porque ahí siempre están buscando caras nuevas. Y yo recuerdo que fui con un par de amigas a la productora, dejé como mi foto, llené como mi historial, mi currículum, y saliendo yo del estacionamiento, esa productora quedaba en el centro comercial Los Cedros, en Caracas, en la Libertador. Saliendo yo de ahí, me llamó el productor y me dijo, hola, estoy viendo tu foto, tu aplicación, puedes venir a un casting, ¿no? La semana que viene, no sé cuándo, me llamó para un casting. Y ahí fue que empezó, pues, lo que fue la trayectoria que me llevó a protagonizar, porque yo hice una serie de castings con él, primero sola, luego con otro grupo de chicas, o sea, hicimos como un proceso, ellos hicieron como un proceso de selección importante. Luego quedamos como seleccionadas unas 5 chicas, 4 chicas para hacer como un taller con ellos. Hicimos como un taller de actuación. Se incorporó Luis Manso, que fue el director de Lejana como el viento, que fue la primera novela que yo hice. Y pasado todo ese proceso, nosotros no sabíamos nada. O sea, sabíamos que estábamos siendo probadas para un proyecto que venía, pero no sabíamos muy bien qué era. Y luego me quedé yo sola entrenando con el director y con otros maestros de actuación. Y finalizado ese proceso, el productor me dice, bueno, tú vas a ser la protagonista de esta nueva novela. Y bueno, después de haber pasado por todo este proceso contigo, estamos seguros de que tú eres la persona indicada para hacer este personaje. Y en ese momento también me ayudó muchísimo que por la historia ellos querían una cara que no fuera conocida. Ellos querían que ellos querían que la audiencia no perdiera aquella magia de que quién está encerrado en el sótano que nadie conoce. Okay. No que fuera a ver una actriz conocida y se pierde la magia de qué es esto, que esta niña que está en el sótano. No, ellos querían como generar ese efecto en la audiencia de tampoco saber quién era esta cara, que nunca en su vida han visto. Así como los protagonistas de la historia cuando descubren a esta niña encerrada en el sótano, nunca han visto esa cara. Entonces, bueno, fue un proceso muy bonito. Además, como protagónico fue perfecto porque además los primeros 20 capítulos de esa novela no hablaba, era un poco autista, ¿no? Entonces, pero estuvimos preparándonos tantos que todo fue tan natural en ese momento, construir un sótano de verdad con ladrillos, no de drywall o de realmente, no un set, sino era un sótano de verdad donde ahí estábamos. Entonces fue una experiencia muy bonita, fue como hacer algo que no pasa en la televisión muy seguido. Fue como un proceso teatral en donde te preparas por meses para hacer algo. Eso no pasa en la televisión. Eso no se me dio nunca más volver a vivir ni en México, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en los lugares donde yo he hecho televisión. Pasa en el cine, pasa en el teatro, pero no pasa en la televisión por los tiempos, ¿no? O sea, y fue una ventaja increíble la que yo tuve con ese proceso y así fue que yo empecé a protagonizar. Empecé con este protagónico en Venezuela, que fue la novela Lejana como el viento. Ok, entonces yo te voy a preguntar la preparación, porque todas las actrices que yo he conversado, entrevistado, me dicen, no, es que yo me preparé con el co-star, el esposo de María Alcalá, que también, bueno, aunque esa es otra época, ¿no? Tú eres más joven, un poco más joven, pero igual, tú tuviste también ese aprendizaje de la actuación, estudiaste, me imagino yo. Sí, por supuesto. Yo hice varios talleres. Hice un taller del método, que fue como lo primero que hice a nivel de actuación. Luego en Colombia hice otros talleres también de actuación. Y cuando me mudé a Nueva York, estudié en HB Studio, que es la escuela de la grandísima maestra de actuación que se llama Uta Hagen.
y ese método es un poco, es con el que más conecto a nivel actoral y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Entonces se puede decir que yo estudié actuación a través de ir haciendo carrera. Si esto tiene sentido un poco para ti. Antes de haber sido protagonista, hice un par de cursos, pero no eran unos talleres muy profundos, honestamente. Yo siento que el aprendizaje más profundo que tuve a nivel de estudio ya pasó cuando yo me fui a vivir al exterior, pasó en Colombia y pasó sobre todo en Nueva York. Claro, porque uno va aprendiendo y uno se va preparando a medida del tiempo, uno va adquiriendo cosas nuevas. Así es, sí, sí. Zahir, ¿y no te dio ese temor? No, yo digo porque no porque te faltaba preparación, sino de que de repente te digan, mira, tú vas a ser la protagonista de la novela, porque es una responsabilidad muy grande, ser la protagonista así de una. Sí, tú sabes que es algo en lo que yo he reflexionado muchísimo últimamente, es como esa inocencia que tenemos todos cuando somos jóvenes. Yo tenía 17, 18 años y yo recuerdo que en ese momento nada de lo que me dijera la gente como no, tú no puedes o tú no, o estás seguro, como que no me hacía dudar, ¿no? Sino yo estaba como dispuesta a vivir la aventura, ¿no? Y estaba más enfocada en lo emocionante que era el proceso a que no pudiera hacer algo, ¿no? También me ayudó muchísimo, vuelvo, repito, como la manera como empecé, porque me protegieron muchísimo los productores. Alberto Yarroco principalmente, que es el productor principal de Laura Visconti, pero también cuando vino este director Luis Manso, o sea, me protegieron muchísimo en ese sentido. Pero siento que hay y que todos tenemos y vamos perdiendo con el tiempo, porque yo te voy a decir que yo empecé a tener esos temores cuando entré a Venevisión. Cuando hice Cosita Rica, por ejemplo, que fue una novela que yo llegué ahí, estaban todos estos grandes y eso yo sí sentí como que me soltaron en la jungla, ¿no? Mientras Ajá. que en Laura Visconti era una productora chiquita, o sea, yo tenía esta inocencia de no haber nunca hecho algo, entonces no tienes como estos miedos o este ruido de que quizás esto pueda salir mal o esto otro pueda salir mal. Y lo reflexiono mucho ahorita porque es muy bonito como volver a ser niño en ese sentido, como tener esa inocencia que cuando estás gateando, aprendiendo a caminar, te caes y no dices, ah, yo no lo puedo hacer nunca más porque ya me caí, no sirvo para esto, ¿no? Y empiezan esos miedos, ¿no? El bebé que gatea vuelve y se cae, y se levanta y vuelve y se cae y se levanta con la inocencia de saber que es parte del proceso y que no pasa realmente nada, que hay Ajá. que aventarse a eso, ¿no? Y eso un poco lo vamos perdiendo a medida que vamos madurando porque, bueno, quizás porque nos pasan más cosas, porque tenemos este sentido de responsabilidad o de precaución, que quizás cuando somos más jóvenes somos más atrevidos y nos importa un poco menos, ¿no? Pero yo sentía que yo, o sea, en ese momento en mi vida tenía como esa fe, o sea, que ni siquiera era que me la tenía que imponer, sino que estaba ahí innata de que todo estaba bien y que era meant to be, o sea, eso era para mí, ¿no? Y sí, bueno, y como te digo, o sea, en ese primer proyecto en el que fui protagonista y en el que fue como de no haber hecho nunca un personaje ni siquiera chiquito, sino ser protagonista, te digo, o sea, a mí me dio más como inseguridades un poco cuando hice Cosita Rica, que era un personaje muchísimo más chiquito, pero que estaba en este lugar ya como por mi propia cuenta con todas estas estrellas, con este proyecto de Padrón, cuando Padrón era el rey, bueno, sigue siendo esta eminencia de las telenovelas y, ¿sabes? Y todos estos personajes de Ramírez, o sea, toda esta gente que era como tan wow y yo estoy aquí, ahí me dio como un poquito más dije, ay, Eso ¿será que sí estoy bien o no? Pero también me encontré, o sea, una cantidad de gente maravillosa, gente que ha sido muy cercana a mí, incluso hasta el día de hoy. Tania Sarabia, que hizo mi mamá en esa novela, Cosita Rica, es mi mamá hasta el día de hoy. O sea, nos adoptamos tal cual como mamá e hija, o sea, establecimos una relación muy bonita. Y con muchos otros actores de esa novela hicimos como una mancuerna súper bonita, ¿no? Entonces también fue un proyecto muy bendecido. Dame un segundito, porque ya no me vas a hacer la entrevista. Hola, quédate aquí, Ana.
No, porque no me va a dejar tranquilo. Entonces ella la operaron hace poquito y la raparon mucho por acá. Entonces no se va a ver bonita en cámara y no me gusta. Ella ha salido en otros videos. Por eso yo la tapaba así, porque la operaron hace como 8 días. Ay, pobrecito. ¿Te gustan los gatos? Sí, me encantan. Me encantan los animales. Qué bueno. Entonces ya, cosita rica. Y después de eso, tú protagonizas otra vez una Sí, telenovela. sí, después de eso hice varias otras novelas para Venevisión. Hice Torrente, que también fue, bueno, hice otras dos antes, luego hice Torrente, que fue también como muy exitosa, también es una de esas novelas que han repetido 15 veces. Y después de Torrente, y fue un poco como el cierre de mi ciclo en telenovelas en Venezuela, Okay. volví a protagonizar esta novela con esta misma casa productora con la que empecé, con Laura Visconti. Y bueno, esa se llama Si me miran tus ojos. Si me miras tus ojos. La hicimos y después de ahí yo emigré a Colombia. Y la novela la pasaron cuando ya yo vivía en Colombia. Pero fue un bonito cierre, fue como un círculo, ¿no? Como cerré con las mismas personas en el ámbito telenovela, ¿no? No quiero decir que estoy cerrada a hacer cosas en Venezuela, al contrario, feliz de la vida. Pero este ciclo de las telenovelas de esa época fue muy lindo porque lo abrí y lo cerré con la misma gente y de la misma forma, protagonizando. Claro, y tengo entendido que esa telenovela no la transmitieron primero en Venezuela, fue vendida a Paraguay y a Perú, y después que fue un éxito total, y después la estrenan en Venezuela. Sí, eso, algo así sucedió, como te digo, no, yo ya no vivía en Venezuela cuando la estrenaron en Venezuela, pero sí, estrenó primero en otro país, no recuerdo en cuál, y bueno, eso sucede con las productoras independientes, ¿no? Porque pues no son el canal quien no tienen la jurisdicción que tiene el canal para decir la pongo cuando yo quiera, ¿no? Sino que ellos van vendiéndola y pues el que primero la venda es el primero la transmite, sí. Claro, hace rato cuando me estabas contándolo, cuando tus inicios, me recuerda mucho porque yo fui extra cuando yo tenía como 18 años. Yo vivía en La Guaira y a mí me encantaba esto. Yo quería ser actor de televisión, salir en las telenovelas. Entonces yo me acuerdo que yo participé en varias telenovelas como extra, pero de ahí no pasó. Me acuerdo que iba a Puerta Cerrada, todos esos programas, a la novela Amores de Fin de Siglo, todas esas novelas yo veía los artistas. Yo me metía en los sets de grabación y yo veía detrás de cámara todo. Entonces yo estaba tan emocionado, tan ilusionado, pero bueno, la vida, no sé, yo no me preparé en ese momento y pasó el tiempo, los años, el cuento y nada, adivina qué, estuve estudiando actuación en estos momentos. Ay, qué lindo. Es que nunca es tarde, o sea, y mucho menos para estas profesiones creativas. ¿Tú conoces a Mariela? ¿Tú sabes quién es? ¿Cuál, Mariela? Mariela Alcalá. Ah, sí. Bueno, ella Sí, es mi sí. profesora. Ay, qué bueno. Mándale un abrazo. Ella es la que me da clase, yo le digo. Ella es muy amiga de aquí nosotros. Entonces, de telenovelas creo que cerraste ese ciclo como acabas de decir. Pero a mí me sorprendió mucho, Zair, y te felicito y bueno, nada, todo lo que has hecho, que yo te veo en la telenovela ahora, y cuando yo veo, Dios mío, y mira, este personaje de ella me encanta, felicita, y estamos enamorados de tu personaje de la telenovela, y cuando yo reviso, resulta ser que has hecho un montón de cosas. Eres productora, o sea, no te quedaste ahí, te fuiste al exterior a triunfar, gracias a Dios, y has hecho un montón de películas que yo me quedé sorprendido con eso, porque están en Amazon, y has hecho como 15 películas. Háblame de esa experiencia. Bueno, ese ha sido un recorrido muy bonito. Creo que ha sido como parte del proceso de evolución natural de todos los actores hoy en día, pienso yo, porque hoy en día hasta los actores que no producen, el simple hecho de que ellos tengan que hacer su propio self-tape, filmar su propio casting y mandarlo, iluminarlo, y todas estas herramientas
los actores de los años 80, ellos no tuvieron que pasar por eso, ¿no? Entonces todos, de una forma u otra, nos hemos vuelto los productores de nuestras carreras, ¿no? Por así decirlo, aunque no sean como en el caso mío, que sí lo soy como productora de proyectos, ¿no? Entonces, sí, es toda esa inquietud nació en Colombia un poco de esta necesidad de querer tener control sobre cosas que cuando simplemente eres un actor, pues no tienes más un control más allá de hacer una buena audición, ¿no? O hacer un buen casting o tener un buen manager y actualizar tus fotos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en Colombia tuve la oportunidad de hacer una película. Yo en Venezuela hice una película también, fue mi experiencia en cine y la adoré, me encantó. Y en Colombia hice otra película y ahí sí estuve un poco más involucrada por curiosidad, por iniciativa propia, en qué pasaba después de que se filmaba, o sea, qué pasaba en el detrás de cámaras, ¿no? En qué pasaba en el estudio de postproducción, en qué pasaba con el sonido, ¿no? Entonces ahí como que me empezó a llamar la atención como ver la experiencia que yo había tenido en Venezuela de actores, productores, eran personas como Viviana Givelli o actores que habían producido obras de teatro, pero no había nunca tenido la experiencia de actores que crearan, o sea, que levantaron un proyecto de cine desde cero, ¿no? Y en Colombia yo conocí a un grupo de cineastas que algunos eran actores, otros no, pero me conectaron con esta idea de esto se puede, esto no es tan imposible como yo me lo imagino, incluso hasta gente que le tocaba pues levantar los fondos para hacer sus proyectos, ¿no? Entonces, hay un proyecto muy especial para mí que fue el que me ayudó como a explorar todo eso por primera vez y fue Havana Instant, que fue esta película que filmamos en Cuba, que se ganó el Montreal International Film Festival. Fuimos también a New Orleans y a varios festivales, ganamos varios premios con esa película. Y esa película fue la primera vez que yo produje algo. Y ahí te digo, hablando de los miedos, ahí sí estaba aterrorizada porque no de la parte actoral, aunque estaba actuando por primera vez en inglés, que también es un reto bastante grande, pero de tener el control de una producción, ¿no? Y afortunadamente otra vez fue una experiencia que puedo comparar con Lejana como el viento, en el sentido de que fue muy pequeño, estaba como en familia con los otros productores, con el director, con toda la gente de creativos que me rodeaban, el director de fotografía, todos me apoyaron. Pasó en Cuba que a pesar de haber sido un país que literalmente en el que nunca, por razones obvias, había trabajado, ¿no? Pasó en un sitio controlado. ¿En qué sentido? En un sitio, o sea, era un elenco pequeño, era un equipo técnico pequeño, pasó en un barrio donde la gente era de Cuba, en un barrio de clase popular de Cuba, donde la gente fue muy amable, donde incluso a veces estábamos filmando en la calle y nos veían y salían con su cafetera y nos brindaban café, nos echaban una mano si había que agarrar un reflector para hacer el bouncing del sol, todo ese tipo de cosas. Entonces fue una experiencia como lejana como el viento, en la cual estuve muy protegida para dar ese primer paso de algo que nunca había hecho, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita. Y cuando te digo que nos tocó superar obstáculos, o sea, te estoy hablando de obstáculos que en la vida me hubiese imaginado como que se iba a la luz y no teníamos dónde cargar la batería, ¿no? De ese tipo de cosas que posteriormente, pues, podemos identificarnos con, ¿no? Lamentablemente, pero ese tipo de cosas que, o sea, en Colombia, en mi época de televisión en Venezuela, o sea, obviamente en Estados Unidos menos, en México menos, pero, o sea, que no tengas dónde cargar la batería para seguir filmando, ¿no? Y que te toque esperar a ver quién, o sea, cuándo viene un carro porque la gasolina es un problema y que te lleve a otro barrio donde sí hay electricidad, que le toques a una casa de un desconocido que te preste el enchufe para cargar la batería de la cámara 1 hora, 2 horas y luego con la misma regresarte para que no se pare la filmación, ¿no? Ese es uno de los tantos ejemplos de los retos que quizás
bueno, que produciendo en otros lugares que me ha tocado, pues uno se enfrenta a otros retos, no se enfrenta a ese tipo de cosas, ¿no? Pero fue una vez más una experiencia súper bonita y me dejó con ganas de seguir aprendiendo, sobre todo porque, bueno, obviamente la película salió, no sin decir que no cometí errores, obviamente, porque pues nunca lo había hecho, pero errores o cosas de falta de experiencia que se fueron resolviendo momento a momento porque teníamos un equipo que estaba enfocado en soluciones y no problemas, ¿no? No enfrascarnos en los problemas, sino en buscarle soluciones a los problemas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí en adelante seguí produciendo, me mudé a Estados Unidos, ahí echamos a andar una casa productora, Golden Ceiba, y con esta casa productora hemos producido muchas películas. Y un poquito antes de la pandemia, estando en Nueva York, estando estudiando en HP Studio, me empezó a dar la inquietud de escribir y empecé un poco a escribir y entonces también ahora también he escrito un par de proyectos que hemos producido. Uno de esos es una película que vamos a estrenar ahorita en México, una comedia romántica que se estrena en agosto y se llama Elixir del Amor. Esa la filmamos acá en México y la escribí yo. Ok, pero tú produces y también tú protagonizas, o sea, y también estás como actriz en el mismo proyecto. En algunos proyectos, por ejemplo, en Havana Instant, yo estuve como actriz y también produje. Hay proyectos en los que solo produzco. Obviamente hay proyectos en donde audiciono y me quedo y solo actúo, ¿no? Y hay proyectos en donde hago las dos. ¡Qué maravilla! Buenísimo. Sí. Pero tú te vas de Venezuela antes de la crisis, de la debacle, fui a final del 2010. No estaba, ¿no? Todavía no mucho. O sea, la crisis más dura, no, ya no estaba en Venezuela. Esa donde se iba la luz muchísimo y no estuve. Estaba mi familia, pero yo ya estaba viviendo en Estados Unidos. Pero no es lo que te conlleva, o sea, te dijo, yo me voy de aquí porque aquí no hay más oportunidades. No, tú te vas por otro. Bueno, yo me fui yo me fui por inquietudes creativas principalmente. ¿Qué te puedo decir? Ya habían cerrado, ya Radio Caracas había cerrado, por ejemplo, entonces claro. No era el peor momento de Venezuela, todavía se hacían novelas, de hecho todavía cuando me fui a Colombia recuerdo que me llamaron para ver si me interesaba como un proyecto en Venevisión. Estaba recién llegada a Colombia cuando ya había dicho me voy y dije no me propongas porque como ya tomé la decisión de probar algo nuevo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces todavía se hacían cosas en Venezuela, por unos cuantos años más se hicieron cosas en Venezuela, pero bueno, efectivamente ya no había un canal, o sea, efectivamente ya habían como menos opciones y bueno, eso quizás estimuló también un poco a que, bueno, las oportunidades creativas como de experimentar otras cosas, ¿no? De ver cómo funcionan otros sets, ¿no? De ver cómo hacen las cosas en otros lugares, a lo mejor estando en un lugar donde hay multitud de opciones, donde hubieran estado los Sony que en ese momento estaban, después se fueron, ¿me entiendes? Y con este nuevo universo Fox, todas estas cosas que ya llegaban a Colombia, pero ya se iban de Venezuela, ¿no? A lo mejor si eso hubiese estado en Venezuela, probablemente me hubiera quedado un tiempo más, quizás, ¿no? Entonces creo que fue como una mezcla de ambas cosas, de la curiosidad creativa que tenía, de ganas de hacer otras cosas más, porque sentía que pues, en Venezuela eran las novelas y protagonizar las novelas era lo máximo, y ya lo había hecho 2 veces, ¿no? Había hecho poco cine, ciertamente, e hice muy poco teatro en Venezuela también. Hice, pero poco, o sea, pero todavía no. O sea, había tanta novela que no había tanta necesidad de hacer teatro, quizás, ¿no? Un poco para los actores de las que empezamos haciendo telenovelas, no para los actores que empezaron en el teatro, ¿no? Pero sí, creo que fue una mezcla de ambas cosas, ¿no? De que se iban cerrando como oportunidades y que yo tenía ganas de más.
Así es. Pero en Colombia también participas en varios proyectos. Estuve leyendo Sí, por allí. Allí estuviste en la serie de Rafael Orozco. sí, en El Ídolo estuve en una participación especial. También estuve en una serie de MTV que se llamó Popland. Ok. Eh, hice, o sea, Colombia fue muy interesante porque cuando yo llego a Colombia me doy cuenta de que en Colombia todos los actores actúan todo, ¿no? Sí. Y yo venía de Venezuela en el que los que son protagonistas solo son protagonistas y los que son repartos solo son repartos y los que son chiquitos solo son chiquitos y era como una cosa que no se movía demasiado, ¿no? Cuando yo llego a Colombia me empiezo a dar cuenta que las grandes figuras hacen cambios en proyectos de un capítulo, ¿no? Como pasa en Hollywood, como es normal que pase, ¿no? Porque no importa el tamaño del papel, sino importa si la producción te gusta, si es buena, si el director con quien vas a estar te va a aportar creativamente algo y tú vas a aportar creativamente algo, o sea, como interfieren muchos factores. Entonces fue como aprender este universo de las participaciones, o sea, de hacer cosas pequeñas en muchos proyectos, o sea, de entender que es un privilegio tener a un gran actor que hace una participación de 3 capítulos en una serie, ¿no? Entonces, hice mucho de eso en Colombia y fue muy gratificante. También estuve en una serie de narcos que se llamó Los Tres Caínes. Estuve en varios proyectos, estuve en La Madame, que fue una La serie Madame, que que era con protagonizó Alicia Alicia Machado. Machado. Uh-huh. Entonces, trabajé muchísimo en Colombia. Hice esta película, Carrusel, y bueno, y ahí fue como un poco el inicio de, ¿qué más? ¿Qué más hay? Vamos a producir, vamos a hacer películas, entonces, bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? Y fue un poco como la transición pasé por México un ratito, pero como de pasada, y me fui a Estados Unidos, me fui a Nueva York. Y en Nueva York viví, ahí me dediqué más al cine, y ahí estuve hasta la pandemia, estuve en Nueva York. Luego de la pandemia me Y mudé a Los Ángeles. no te ha dado mucho, pues, no te ha dado mucho la libertad de hacer teatro. No has tenido como tiempo. Sí, hice teatro en Nueva York y fue muy lindo, de verdad me encantó. Fue tan increíble la experiencia que esa obra de teatro la transformamos en una serie y luego la filmamos en Playa del Carmen como una serie, como una miniserie de 5 capítulos. Esa estuvo en Amazon un buen tiempo. Eso fue antes de la pandemia. Esa fue la última vez que hice teatro. Sí, esa fue la última vez que hice teatro en Nueva York. Vamos a aprovechar para que digas dónde podemos ver todas estas películas. ¿Por qué plataforma? Por Amazon. Bueno, mira, en mi Instagram, en mi profile, hay highlights de la mayoría de los proyectos y dentro de esos highlights están los links a ver los proyectos. Ahí está casi todo. Porque hay unos proyectos que, por ejemplo, una película que estrenamos en cines en Estados Unidos en el 2021, Rumba Love, está en Paramount, es una película de Paramount Showtime, pero esa solamente se puede ver si estás en Estados Unidos o Canadá. Entonces hay ciertos proyectos que tienen como limitantes de territorio, ¿no? Una película que filmamos en México en el 2015 está en Tubi. Todos esos links están como en mis highlights, con el nombre del proyecto. Ahorita acabamos de estrenar una película, bueno, en esa soy, o sea, es una película en la que yo participé únicamente como actriz. Se llama 6 Hours Away, acaba de estrenar, es una película de acción, fue muy divertido hacerla. Acaba de estrenar en Estados Unidos y Canadá también, pronto va a estar en Latinoamérica, pero todavía no está. Pero, por ejemplo, en mi profile, en los highlights, está el link, si están en Estados Unidos o Canadá, la pueden ver en Amazon, la pueden ver en Apple TV, la pueden ver en Vuru, o sea, hay muchas plataformas y ahí en todas mis highlights, en todas las historias están como todos esos links. Mira, Zair, y todavía no has llegado con ningún proyecto a Netflix. Bueno, estuve con esta película que filmamos en Colombia, estuvo en Netflix, se llamó Carrusel, o está, me imagino, todavía.
Esa es la que recuerdo que está en Netflix por los momentos. Y hay otros proyectos como de los proyectos que filmamos en Colombia. Hay muchos de esos que están ahorita en Netflix. No sé si están en Netflix en todo el mundo, solo en Latinoamérica, por ser en español, no lo sé. Por Amazon creo que tienes varias. Sí, en Amazon hay varios, sí. Sí, ¿Y sí, cómo sí. son tus redes sociales para la gente que te quiera buscar? @Zair Montes. Es Instagram, que es el que más uso, y también ese es el mismo de Threads y de Twitter, que la verdad tengo años que no entro a Twitter, pero Ah, ya no no. se llama Twitter. Mira qué desactualizada estoy, que ni siquiera se llama así, pero bueno. Y en TikTok, que también me da por temporadas, a veces lo veo, a veces también lo suelto un ratito, estoy Zair Montes G de García. Pero la Ok. red social con la que más interactúo es Instagram, es Zair Montes. Bueno, ya saben para que la busquen y para que vayan a su biografía, a su perfil, y ahí ella tiene todos los enlaces de todos los proyectos bellísimos que ha hecho y que está haciendo. Pero yo quiero hablar un poquito de la telenovela Voltea para que te enamores, porque resulta ser, mi amor, que yo te conocí fue ahí, de tantos Claro. proyectos. ¿Tú sientes que ese proyecto fue el que te dio más a conocer hasta ahora o hasta, no sé, corrígeme si me equivoco? Bueno, ese proyecto, o sea, de lo que hice en Venezuela y para la audiencia venezolana, siento que fueron dos, fue Voltea para que te enamores y fue Torrente. Que si no lo has visto, cuando se acaba Voltea tienes que buscar Torrente y verlo. Yo creo que está en VIX, si no me equivoco. Eso me dijeron hace poco. Sí, Pero bueno, yo lo estoy viendo por Beats, Voltea para que te ajá. enamores. Ok, a lo mejor ahí también consigues torrentes, si no, sí sé que los capítulos están en YouTube, también la han repetido todas las veces posibles. Creo que esos dos proyectos fueron los proyectos más, en los que más me di a conocer en Venezuela, y la verdad fueron personajes muy entrañables. Bueno, perfectamente sabe, Felicita y todo su tema de la bulimia y todo este journey del amor propio que ella no tenía, ¿no? Y que pues viene un poco de la patología y pues de las cosas que acarrea por la crianza que lleva, ¿no? Por su mamá y, o sea, y por cómo es la relación de su mamá con su papá, ¿no? Y bueno, es un proyecto muy bonito y a mí me encantó el proyecto mucho más cuando dejó de ser la niña superficial y cuando empezó no sé por dónde vas en la historia, pero cuando empezó, no quiero hacerte un spoiler, pero cuando empezó a enfrentarse a estos temas más de salud mental, más tan tabú, sobre todo en esa época, ¿no? Porque ahorita hablamos de salud mental y es bastante, todo el mundo habla de salud mental, ¿no? Ya no es un tabú, ya no es algo que tú escondes, ya todo el mundo puede decir, sí, yo me he deprimido, yo a mí me ha dado ataques de ansiedad, ya eso es más abierto, pero allá en el 2007, 2006, cuando hicimos esa novela, pues esos temas en adolescentes, en niñas, no eran eh, tan hablados, ¿no? Tan conversados, no estaban tan normalizados. Entonces sí fue una oportunidad muy bonita de traer a la luz problemas que le pasan a nuestros jóvenes sobre todo y que muchas veces como papás o como sociedad nos hacemos la vista gorda. Entonces fue muy educativo en ese sentido y me encantó hacerlo por eso, porque te invitaba a reflexionar, te invitaba a hablar del tema con tu familia, te invitaba a muchas cosas. Insisto, lo dejo así genérico para no hacerte spoilers, porque estás en el proceso de verla, pero eso fue muy lindo de ese proceso. Y luego Torrente fue un personaje en el que interpreté a una ciega, entonces también tuvo otras cosas como muy bonitas a nivel de historia y también, bueno, la maravilla de que nos fuimos a filmar a la Gran Sabana por un mes y eso fue mágico, mágico para todos, ¿no? Y creo que eso se reflejó mucho en pantalla, la gente se conectó muchísimo con todos esos personajes. Y yo era esta niña de la selva que se conocía la selva de arriba abajo, pero era ciega, ¿no? Y era ciega, no era pero, era ciega, era ciega. Y de eso te voy a contar una anécdota, porque cuando yo me estaba preparando para hacer ese personaje de ciega que nunca había hecho, fuimos con el director a una casa de ciegos en Caracas. Y el que me hizo como ese entrenamiento de cómo usar el bastón, de cómo
de cómo sentir las cosas. Era como uno de los directores de esa casa de ciegos, pero era una persona ciega, ¿no? Y tú sabes que los ciegos o las personas que tienen alguna incapacidad, pues súper desarrollan otras áreas. Por ejemplo, el sentido auditivo es muchísimo más afinado que el de una persona que puede ver y escuchar, ¿no? Porque pues terminan desarrollando esas partes mucho más. Una cosa que él nos dijo en esa reunión era como que en las telenovelas siempre representaban a los ciegos como que si tú eras ciego, o sea, no podías ser feliz porque eras ciego. Y lo que pasaba en las novelas era que para que fueras feliz, un milagro te regresaba la vista y veías, ¿no? Y era ya, Okay. o sea, y ellos decían, ojalá ustedes puedan representar una historia en la que el ciego no tiene que ver para ser feliz, porque nosotros somos felices aunque seamos ciegos, ¿no? Y fue una experiencia súper, súper bonita y yo quería ser la escritora y decir, esto va a ser así, ella llegar al capítulo final, ella es ciega. No pasó, pero bueno, no fue por nosotros lo intentamos. Pero fue muy lindo el recibimiento que tuvimos de ellos y pues bueno, yo siempre esperé que no se ofendieran porque pues en algún momento en la historia la ciega vio. Pero... las veces que retransmiten la telenovela o Torrente o Voltea para que te enamores, ¿tú sientes ese impacto? ¿La gente te escribe muchísimo? Sí, la verdad, con esas dos novelas en particular, sí, la gente se conecta. O sea, a mí me escribe gente que la han visto las 5 veces que la han pasado, la han visto, las 8 veces que la han pasado, la han visto. Como en tu caso, una amiga que lamentablemente falleció hace poco, la última vez que nos vimos me dijo que ella migró a Francia hace muchos años y vivió en Francia toda su vida. La última vez que nos vimos me dijo que ella nunca la había visto, Voltea para que te enamores, y que la acabó de ver por YouTube hacía unos 3, 4 meses, y la vio con la hija tiene 11, 12 años ahorita, ¿no? Y la vio con la hija y fue un poco como la hija obviamente no nació en Venezuela ni mucho menos, ¿no? Y ella dijo, la estoy viendo con ella para que también se empape un poco de la cultura venezolana, que obviamente por ser una niña que se crió en París, pues no tiene, muchas cosas no entiende. Entonces me decía como con mucho orgullo que la hija estaba diciendo expresiones que usábamos en la telenovela en su español y la disfrutó la niña también de 12 años. Entonces es un ejemplo lindo de no solo la gente que la vuelve a repetir, sino la gente como tú o como ella que la estaban viendo por primera vez, cómo se conectaban con los personajes. Pero ¿sabes que por donde se le ha hecho mucha publicidad? Que de ahí es que mi pareja y yo me dice, ¿por qué no la vemos? ¿Dónde la están pasando? En Bits, gratis, no sé qué. Entonces la vemos porque por TikTok sacan muchas publicaciones, ¿sabes? Videos corticos. Y yo dije, wow, no, la voy a ver qué tal. Yo no soy tan fácil para ver algo así tan... y cuando yo veo, yo me conecto, nosotros nos hemos dormido a las 3 de la madrugada viendo la novela. Anoche nos acostamos como a la 1:30 viendo la telenovela porque yo tengo 7 años que me salí de Venezuela y esa novela hace que me recuerde tanto. Yo soy yo viví en Caracas y pasan los paisajes de Caracas y pasan las cosas de allá y yo me conecto tanto con la historia y con el país, con Venezuela. Wow, o sea, una cosa impresionante que yo le digo a todo el mundo, ve la novela que está buenísima. Sí, bueno, y ahora es una ventaja que puedes hacer binge watch de las novelas que antes no se podía. Te tocaba la hora y si no llegabas a la hora te perdías el capítulo, ¿no? Ahora qué cool que estén estas plataformas en donde uno puede verse 4 capítulos si quiere de una sola vez, o verse uno, o verse los a la hora que uno quiera, ¿no? Eso es una ventaja para el día de hoy. ¿Sabes con quién yo quiero? Le vamos a mandar la invitación porque yo quiero hablar con ella, con la escritora, wow, o sea, esa novela la hicieron tan bien, tantos mensajes que dan, y la hicieron perfecta. Esa novela, todos los personajes son todos perfectos, que uno diga, no, todo el elenco completo, es una cosa increíble, porque bueno, de hecho ya tiene mucha fama, Mónica Montañez, ella ha hecho otras novelas también que han sido muy exitosas. Sí, no, Mónica
Mónica es increíble como escritora, como persona, o sea, es una mujer maravillosa. Y lo que hizo fue, bueno, fue magia, o sea, ella estaba conectada con la musa, ¿no? Pero es una mujer muy talentosa y sí, deberías entrevistarla porque ella es increíble. Mimi Lazo, imagínate, el personaje de ella es increíble. Sí, También, o sea, eso se lo tuvieron todos los personajes y wow. Nosotros vamos, ya te voy a decir ya, vamos por donde ustedes le dicen a Luis Fernando que D-Lady es hija de la cachifa. Voy por ahí. ok. ¿Y qué anécdota tienes en las grabaciones? ¿Recuerdas algo? Bueno, o sea, la pasamos muy bien, la verdad. La pasamos muy bien, o sea, fue un equipo donde todos nos quisimos, o sea, no hubo ningún tipo de conflictos ni nada, ¿no? La pasamos increíble. Eh, era un grupo donde había muchos jóvenes y salíamos, o sea, íbamos al Ávila, veníamos, comíamos. Eh, el director de esa novela, que es un gran director, es un brasilero que se llama Claudio Callao, se inventaba unas cosas maravillosas. Él traía un poco cosas del cine a la televisión, cosas que no pasaban en la televisión, ¿no? Como por ejemplo, hicimos unos planos secuencias increíbles que es donde por un bloque entero de los 4 bloques que tenía la televisión de la hora, son 4 bloques divididos con comerciales. Uno de esos 4 bloques enteros era con una cámara que no cortaba nunca. Entonces, eso era un día de grabación. Lo hicimos una vez en Altamira y era practicar, 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 y nadie se podía equivocar, ¿no? O sea, tú caminas aquí, luego tú pasas acá, luego ustedes pasan por allá, luego ustedes por allá, o sea, y era increíble, era alucinante, porque es algo que se hace mucho en cine, pero que es muy difícil por tanto tiempo, hacer planos secuencias tan largos. Él hizo 2 planos secuencias en ese estilo maravillosos y era de verdad, o sea, era tan divertido cuando alguien se equivocaba porque había que empezar de cero, ¿no? Y entonces, pero nos divertíamos tanto haciendo esas cosas, o sea, creando, inventando. Eh, fueron muchas cosas lindas, muchas anécdotas, muchos recuerdos, ¿no? No tengo nada así en particular que esto, pero a veces o sea, a veces teníamos que parar las grabaciones porque no aguantábamos la risa. Nos moríamos de la risa filmando, ¿no? Y era muy lindo una cosa que pasaba y que pasó mucho posterior a la novela, y era que nosotros, por ejemplo, Pascuita, mi personaje, Matilde y Monchito, y a veces la niña que hacía de mi hermana, aunque ella se fue a vivir a Estados Unidos después de esa novela muy rápido, pero nosotros hacíamos reencuentros, ¿no? De familia, entonces nos íbamos a comer a restaurantes, la familia antes de que Juan Manuel Montesino, quien paz descanse, falleciera, nos reuníamos, ¿no? Porque hicimos como mucha conexión. Hasta el día de hoy, Sonia Villamizar, María Antonieta Duque son amigas muy cercanas mías. Y la gente no podía creer que estuviéramos juntos, ¿no? Y era como, no, pero aquí está Pascuita, ¿cómo puede estar Pascuita y Matilde y con Monchito en una misma mesa y felicita como lo permite? O sea, la gente nos paraba en la calle o se paraba de su mesa a nuestra mesa a hacernos comentarios, a decirnos que les encantó la novela, que qué lindo era vernos juntos, que qué lindo era ver que no era una cosa de que actores que grabaron una cosa y luego se desentendieron, sino que crearon lo mismo que le generamos a la audiencia, ¿no? Entonces, esas cosas nos pasaban todo el tiempo y era muy bonito. Qué bonito, porque eso es lo que queda, los recuerdos, mi amor. Y por la tecnología que cada día avanza tanto, que se la pueden ver en cualquier parte del mundo. Que eso te quería preguntar. Tú eres de las que te gusta verte en la pantalla y te criticas, te autocriticas. Y yo, ay, mira cómo aparezco ahí. Ay, mira cómo hablo acá. ¿No? Generalmente, bueno, es que generalmente no me gusta verme mucho, No. pero sí, porque eso, siempre está esa como que hay esto aquí, hay, pero ¿por qué hice esto? Siempre está como un poco eso, ¿no? Siempre uno tiene la tendencia a criticarse algo. Pero me ha pasado mucho ahorita
cuando produzco, por ejemplo, esta película que te digo que vamos a estrenar en agosto, en el Elixir del Amor, nosotros estamos en la etapa de terminando la postproducción de sonido. Y la postproducción es un proceso en donde tienes que ver la película unas 150 veces si bien te va. O sea, y no es porque, y ahí pero es muy interesante porque ahí lo que yo menos estoy viendo es si yo hice o dije esto mal. Yo estoy viendo si se escucha el cambio de ambiente, si hay que ponerle atrás un diseño sonoro de los pasos de las personas. Yo estoy viendo si hay mucho ruido de calle o sea, el efecto que le pusieron a la voz para el reductor de sonido está muy alto y se escucha un eco. O sea, estoy viendo cosas técnicas o si estamos viendo el proceso de color, estamos viendo si esta toma está muy magenta en comparación a la otra. O sea, estamos viendo otro tema de detalle, pero te toca ver la película una y otra y otra y otra vez. Entonces lo que me pasa cuando produzco es que veo tanto el proyecto tantas veces, que incluso ya es como casi que un ritual mío, que el día del estreno, cuando estamos en la sala de cine, presentamos la película, dejamos a la gente que la disfruten y yo ya no veo la película y ya yo me salgo, espero afuera que pasen las 2 horas y regreso cuando ya se ha terminado la película primero para no estar inquieta de que si alguien se movió, es que quiere decir que no le gusta o lo que sea, porque ya no estoy, como ya la he visto 150 veces, pues ya me distraigo fácil, ya no voy a verla como a disfrutarla como la audiencia, ¿no? Entonces, eso me pasa ahora. Entonces luego vuelvo a ver la película un año después, cuando ya ha pasado mucho tiempo que no la veo, pero recién la estrenas. La he visto tanto, y a veces por día unas 3 o 4 veces tienes que darle vuelta para ver cosas de postproducción, que necesito darles un break. Claro, porque ustedes ya son responsables del producto. Claro. Sí. Hasta el crédito, el nombre del cocinero está mal, eso lo tienes que ver y corregir, ¿no? Entonces, te toca ver muchas veces el proyecto. Mira, Esair, para ir finalizando, ¿cuánto tiempo tienes que no vas a Venezuela? Yo estuve en diciembre, pasé Navidades en Venezuela. Ah, qué bueno, recientemente, ¿sí? Sí. Sí, qué procuro bueno. ir. El año pasado fui 2 veces, fui en diciembre y fui en abril. Entonces. Y de todos estos países donde has vivido, ¿cuál te gusta más? Mira, yo siento que cuando tú eres inmigrante, no hay como el lugar perfecto, ¿sabes? O sea, siento que de todos los lugares tienes algo que te encanta y algo que no te gusta. Siento que vives y si has inmigrado más de una vez, como es mi caso, o sea, yo he vivido en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Nueva York, en California, por New Jersey, por mencionar los lugares que he estado tiempo muy largo, ¿no? Sin contar otros en los que he estado por proyectos 5 meses o 6 meses y ya me voy, ¿no? Cuando has inmigrado tanto, creo que te vuelves como una persona nostálgica, pero a mí nostálgica en el lado positivo de la palabra. A mí me gusta la nostalgia bonita, eso es que tú dices, extraño esto de aquí, extraño esto de acá y me encanta esto de acá, ¿no? O regreso a Colombia y sé que voy a irme a comer esto que me provoca, o voy a Venezuela a conectarme con lo que me gusta de Venezuela, ¿no? Y entiendes que no hay lugar perfecto y que nunca lo va a haber, ¿no? Que tú haces que el lugar sea perfecto por el tiempo que te toque estar en ese lugar. Claro, y será cierto, yo creo que sí, será cierto que el que migra como que se pone un poco más duro, por decirlo, sería la palabra correcta, como que se pone, no es que uno se pone mala persona, sino que uno como que está más preparado en la vida. Bueno, emigrar es un proceso difícil, o sea, es un proceso que viene con muchos retos, ¿no? Yo lo que creo es que te da experiencia, es lo que yo siento, ¿no? Que tú asumes el reto de emigrar, de dejar lo conocido y aventarte a lo que no conoces, ¿no? Lo lindo del proceso, si tú logras como inmigrante, de verdad, abrazar esa cultura que te está recibiendo y no pretender cambiarla.
lo que yo he visto que pasa con muchos inmigrantes que fracasan como inmigrantes, y cuando yo digo que fracasan no quiere decir que se devuelven, pueden quedarse ahí toda la vida, pero para mí siguen fracasando porque no salen nunca de su país, no están abiertos a decir, oye, si aquí se come todo con limón, déjame echarle limón a la reina pepiada y voy a crear algo nuevo, diferente y bonito, voy a abrazar dos culturas, ¿no? Y voy a crear algo mejor de pronto. O sea, el inmigrante que no se va con esa mente abierta es para mí el inmigrante que fracasa. Yo siento que el mundo es un lugar que, o sea, lo nuestro no somos perfectos. O sea, si nosotros sabemos, si yo sé que yo no soy perfecta, yo sé que mi país no es perfecto y que el país del otro tampoco va a ser perfecto. Si yo estoy aquí, estoy allá, yo puedo tomar lo más bonito de aquí y quedarme con lo más bonito de allá y hacer una burbuja bonita, ¿me entiendes? Pero si tú te vas de aquí creyendo que tú eres perfecto, que no lo eres, yendo allá a decir que lo tuyo es perfecto, pero que nada de aquí es perfecto, es la experiencia migratoria que siento yo que fracasa. Insisto, independientemente de que te quedes, porque al final del día también, si tú te quedas con esa mentalidad, tú te quedas siendo infeliz. Y haciendo infeliz a los locales que dicen, ¿por qué se vienen estos turistas para acá o estos inmigrantes para acá si no les gusta nada, que se devuelvan, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de inmigrante quieres ser? Y si aceptas el reto de ser un buen inmigrante, no quiere decir que tú estás dejando tus raíces ni que tú estás traicionando nada. Quiere decir que tú estás trayendo lo más bonito de ti y lo estás ofreciendo a este nuevo lugar y estás recibiendo a cambio lo bonito que ese nuevo lugar te está dando. Y yo creo que así es como debe ser el punto de vista de una persona que migra. Así mismo es. Todo el mundo no está preparado tampoco. Esto no es para todo el mundo, para emigrar. Hay Claro, gente que claro. no aguanta y se devuelven llorando. Eso no es para todo el mundo. Claro. Zair, para ir finalizando, ¿algún proyecto que tengas porque vayamos a ver pronto? Bueno, la película, El Elixir del Amor, pronto vamos a estar anunciando, primero estrena acá en México, pero eso es lo que viene ya en el verano. Y bueno, vamos a estar haciendo todo lo posible para que también llegue a Venezuela. Entonces, ahí los vamos a tener como informados. Bueno, ya sabes, estén atentos a las redes sociales de Zair para que estén informados y vamos a ver ese contenido. ¿Sabes qué te quería comentar? Yo estaba por por hablar con Sonia. Lo que pasa es que yo estaba con fiebre. Se me quitó y me volvió el día, creo que fue el miércoles, que no me acuerdo, ayer o anteayer que yo iba a hablar con ella, la iba a entrevistar y no se dio. Y porque yo me enfermé, me volví a recaer otra vez con quebranto porque estamos como en invierno. Aquí está haciendo un frío terrible, aquí donde tú me ves. Sí, sí. Entonces estaba estaba por hablar con ella seguramente la semana que viene. Bueno, mándale un abrazo grande. Mándale un abrazote. En diciembre nos vimos. Nos pusimos al día y rapidito lo que se podía en las 3 horas que estuvimos desayunando y bueno, ya. Pero ella es increíble. Te va a ir muy bien con ella. Así es. Bueno, Zair, gracias por este momento, gracias por compartir conmigo y con la audiencia todas tus experiencias bonitas que has hecho en la televisión y ahora una actriz y productora internacional. No se lo pueden perder. Gracias a ti por el espacio y bueno, y porque por lo que haces, que lo haces muy bien, y espero que sigas creciendo y sigas entrevistando a muchos más personajes de nuestra televisión. Yo he tenido muchos actores internacionales que están en Netflix. Yo he tenido actores argentinos, mexicanos aquí en este programa, de Pasión de Gavilanes, de Gata Salvaje. Yo he tenido un montón de gente. Y ahora tú. Maravilloso. Bueno, que síganos. Gracias. Te mando un beso grande. Espero que un abrazo igual. Si llegas a venir, me avisas y grabamos algo en persona. ¿Sabes qué? Igual. Tenemos cariño por tu personaje y bueno, te deseo mucho éxito por todas las cosas maravillosas. Bueno, te mando me avisas cuando terminas la novela. Oíste, me avisas cuando terminas. Claro que sí, te voy a avisar. Chao, preciosa. Bye, chao.